Muy buenas tardes, mis hermanos de la iglesia de Maule y también a nuestros hermanos de los templos anexos de nuestra iglesia metodista pentecostal de Chile aquí en Maule. Bienvenidos a este nuevo discipulado de hoy miércoles 23 de septiembre para continuar con este tema de los artículos de fe. Primer artículo de fe. Quizás algunos han visto de que hemos hablado bastante del primer artículo de fe, pero eso es para que usted se dé cuenta de que esto no es simple. Esto no es solamente aprenderse de memoria un artículo, decirlo, creerlo, sino que lo importante es comprenderlo y a qué se refiere con que el primer artículo de nuestra iglesia diga que creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que eso es lo que hemos visto hasta ahora y estamos hablando del tema de la Trinidad. Hablamos de que la Trinidad es una doctrina cristiana, está tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Entonces se tiene que aceptar, se tiene que creer, y los que niegan la Trinidad son herejes. Esa es la palabra. Herejes están en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia es clara en esta doctrina. Hay pastores y hay hermanos que incluso son parte de nuestra iglesia que cuando enseñan, cuando predican, a veces quizás por ignorancia cometen errores, y nosotros en nuestra práctica como cristianos, en nuestra adoración, a veces decimos creer en la Trinidad, pero vivimos como si solamente existiera un Dios y una sola persona en la deidad. Y lo vamos a ver aquí en algunos casos. Vamos a comenzar entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a dar aquí a conocer ideas falsas de la Trinidad. Ya primero vamos a comenzar con esto de algunas doctrinas que son falsas respecto a la Trinidad. Y la primera de ellas es la que dice de que hay un solo Dios, pero múltiples formas. Ya es un Dios que se ha manifestado en distintas formas o en distintos modos. Se le llama a esto modalismo, o también se le llama sabelianismo. Ya esto, sabelianismo, viene del nombre de una de las personas de la antigüedad que lo enseñó, llamada Sabelio. A él enseñó esta doctrina, y también se le conoce como modalismo, de modo, la cual dice de que Dios es un solo ser, pero también es una sola persona. Lo único es que Él se ha manifestado en diferentes formas. En el Antiguo Testamento se dio a conocer como el Dios Padre. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, se manifestó como el Dios Hijo. Y hoy, en este periodo de la historia de la Iglesia, se manifiesta como el Dios Espíritu Santo. No son tres personas en la deidad, sino que es un solo Dios que solamente se ha dado a conocer de distintas personas. ¿Ya? Primero fue el Padre, después fue el Hijo y ahora es el Espíritu Santo. Esta doctrina lo tienen algunas iglesias pentecostales, lo aceptan, y también podemos decir de que esta doctrina es muy parecida a lo que enseñan los testigos de Jehová, aunque para los testigos de Jehová Jesús no es divino, sino que Él fue creado. El Espíritu Santo tampoco es divino, ni menos es una persona, sino que solamente es un poder, es una fuerza, y solamente existe el Dios Padre, podríamos decirlo así, Jehová, que es lo que ellos enseñan. Pero esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, como ya lo dimos a conocer anteriormente, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento siguieron estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy, en el tiempo presente de la Iglesia, siguen estando presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los seguirán, porque Dios es eterno y porque Dios es inmutable, Él no cambia. La otra falsa doctrina
le conoce como arrianismo. En este caso es un Dios y al mismo tiempo también es una persona. Ya en este caso es un Dios. Jesús no es Dios y el Espíritu Santo es una fuerza del Padre. Se le llama esto arrianismo del nombre de la persona que lo enseñó, llamado Arrio. Él lo enseñó y bueno, esta doctrina es parecida a la anterior, pero en este caso dice de que Dios es uno, un Dios y una sola persona. No hay más de otra persona en la deidad. No hay tres personas. Para ellos Jesús fue un ser humano. Ya para algunos, aquí hay distintas perspectivas. Algunos dicen que Jesús fue un ser humano común y corriente, que en algún momento, por su obediencia a la palabra de Dios, Dios lo adoptó como su hijo. Ya a esta perspectiva se le llama adopcionismo, que viene de adopción. Dios lo adoptó como su hijo y ahora es un ser humano glorificado y que está en el cielo. Y que nosotros también podemos llegar a ser así. Parte de esta doctrina lo enseñan los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Enseñan esto. Para otros, Jesús no era un ser humano cualquiera, sino que él existía antes de nacer, antes de ser concebido en el vientre de María. Jesús ya existía antes, pero fue creado por Dios. Ya enseñan de que Dios es eterno. Dios, al primero que creó de toda la creación, tanto material como espiritual, fue Jesús. Jesús fue al primero que creó y Jesús después, él hizo todo el mundo. Por eso entonces Jesús sería preexistente, pero no eterno. ¿Ya? Para algunos Jesús también, y esto es lo que enseñan también los testigos de Jehová, Jesús es el arcángel Miguel. ¿Ya? Así que Jesús sería un ser creado, ya no tiene un principio, por lo tanto no es divino. Y el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona incluso, sino que es una fuerza vital, es el soplo de Dios. La palabra espíritu significa soplo, entonces es solamente el soplo, el viento o el aliento de Dios, ya, y no es solo una energía, no es una persona. Y otra doctrina, que se le llama triteísmo, que como su nombre lo dice, creen en tres dioses. Ya la adoración de tres dioses. El Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Son tres dioses. Ya no es un Dios, sino que son tres dioses. Eso ya es politeísmo. Ya cuando ya son más de un Dios, se le llama politeísmo, y los judíos y los musulmanes acusan a los cristianos de ser politeístas o triteístas, porque adoramos a más de un Dios. Ellos dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, y eso ya sería idolatría. ¿Ya? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero en la deidad hay una pluralidad de personas, y eso no es contradictorio. Un Dios y en él hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas son las principales doctrinas que contradicen y falsean y niegan la Trinidad. Así que hay que tener cuidado, que a veces por nuestra forma de hablar, predicar y actuar como cristianos podemos caer dentro de estas tres categorías, y lo vamos a ver después a continuación. Vamos a un momento de alabanza y después seguimos con esto de la Trinidad, que hoy ya vamos a cerrar con esto, con el tema de la Trinidad. Va a quedar quizá muchas preguntas. Si usted las tiene, me las puede hacer llegar, pero con esto vamos a cerrar con el tema de la Trinidad. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien su
trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto, levantaremos al que en su trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único asombroso, con solo decir Jesús. Jesús. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable. Tu misterio glorioso es.
Bien, continuamos entonces con el tema de la Trinidad. Como dije, esto lo vamos a terminar hoy día. Van a quedar varias preguntas que contestar porque es un tema confuso, pero si usted tiene alguna duda me la puede hacer llegar, ¿ya? Y si no, bueno, continuamos con los otros artículos de fe que van a dejar más preguntas todavía, ¿ya? Así que no crea usted de que esto se termina aquí solamente. Vamos a terminar con esto de cómo la Trinidad actúa, ya cómo ver cómo la Trinidad en acción, ya nuevamente diciendo de que Dios es eterno, por lo tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, así que siempre han estado, están y seguirán estando. Y así, y ahora vamos a ver cómo actuaron en algunos hechos o acontecimientos que relata la Biblia. El primero, la creación. ¿Cómo actuaron los tres en la creación? La Biblia dice claramente de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos también de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la primera palabra que Dios pronuncia es sea la luz, y la luz llegó a existir. Pero nada más, no nos dice con detalle, pero hay algunos versículos que nos dicen de que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron participación en la creación. Aquí tenemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 y 11, los 24 ancianos ya adoraban al que estaba sentado en el trono. Ya Juan ve esta visión, ve a uno que está sentado en el trono y a su diestra ve a un cordero inmolado. Y también ve que delante de él hay 7 lámparas que representan a los 7 espíritus de Dios. Entonces se ha comprendido de que el que está sentado en el trono sería el Dios Padre, el cordero inmolado que está a su diestra sería la representación simbólica del Hijo, Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y las 7 lámparas que están delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios, que dice Apocalipsis, es el Espíritu Santo en plenitud. Entonces, fíjense que aquí los 24 ancianos se postraban ante el que estaba sentado en el trono, ¿ya? El Padre. Adoraban al que vive para siempre jamás. Echaban sus coronas ante el trono y decían: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí estos 24 ancianos adoran al Dios Padre como el Creador. Pero después vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que el apóstol Pablo también declara de que el Dios Hijo, Jesucristo, también participó en la creación. Y este versículo está hablando de Jesús. Dice, porque en Él, es Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese Él no es el Padre, no es el Espíritu Santo, sino que es Jesús, el Dios Hijo. Así que también participó en la creación. ¿Y el Espíritu Santo? Bueno, aquí lo tenemos, Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí está hablando entonces de que el Espíritu de Dios lo había creado, el soplo del Omnipotente le había dado vida. Espíritu, nuevamente le recuerdo, espíritu es en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es ruaj, que significa viento, soplo o aliento. Entonces aquí está utilizando en forma poética lo mismo. El Espíritu de Dios es el soplo del Omnipotente. O sea, el Espíritu Santo lo hizo y le había dado vida. Así que entonces
la Trinidad participó en la creación. La Trinidad participa también en la salvación de todos nosotros, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunas partes. Participó la Trinidad en la concepción virginal de Jesús. Ya Jesús fue concebido en el vientre de María sin intervención humana, sino que solamente intervención divina, y participaron los tres. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel Gabriel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fíjense, el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo, Dios Padre, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, que iba a ser Jesús, será llamado Hijo de Dios. Fíjense entonces que la Trinidad participa también en la concepción virginal de Jesús. Jesús, el Dios Hijo, es concebido en el vientre de María por la intervención del Espíritu Santo y por la sombra del Altísimo, que es el Dios Padre. Ya sigue, ahí vemos nuevamente la Trinidad en acción. También vemos de que la Trinidad participa en el ministerio de Jesús. El Dios Hijo, encarnado en Jesús, Él ejerce su ministerio en la tierra, pero el Padre y el Espíritu Santo también están participando. Aquí lo vemos. Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús le dice al pueblo de Israel, a los fariseos: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ya? Lucas, un pasaje paralelo a esto, Lucas utiliza la expresión el dedo de Dios. Ya dice lo mismo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Se está refiriendo a lo mismo. El dedo de Dios, esta expresión que aparece en el Antiguo Testamento, podría entonces estarse refiriendo al poder o a la acción del Espíritu Santo. Jesús hizo milagros, echó fuera demonios, sanidades por el poder del Espíritu Santo. Y lo vemos también en San Juan, capítulo 14, versículo 10, Jesús nuevamente hablando al pueblo. Jesús dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces aquí Jesús también está dando a entender de lo que Él dice, no lo dice por su propia cuenta, sino que lo que el Padre le dice que diga, ¿ya? Y las obras que Él hace es el Padre actuando a través de Él. Entonces aquí claramente vemos que la Trinidad en acción durante el ministerio terrenal de Jesús. También la Trinidad participó en la expiación, en la crucifixión, cuando Jesús se sacrificó por el pecado de la humanidad. Ahí participó también la Trinidad. Y esto lo vemos en Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que aquí el autor de esta epístola está diciendo de que Jesús, el Dios Hijo, Cristo, derramó su sangre y se ofreció a Dios, el Padre, mediante el Espíritu Eterno, que es el Espíritu Santo. Así que la Trinidad también participó en la expiación. La Trinidad también participó en la resurrección de Jesús. Ya, y aquí hay algo interesante, porque podríamos preguntar: ¿quién resucitó a Jesús?
¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? Bueno, Dios. Pero como Dios son tres personas, los tres lo hicieron. Aquí vemos Hechos capítulo 2, versículo 24 y el versículo 32. Es el apóstol Pedro hablando en Pentecostés al pueblo judío. Refiriéndose a Jesús, Pedro dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, aquí Pedro dice, el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, pero al mismo tiempo, versículo 24 dice, Dios lo levantó por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, aquí claramente declara de que la muerte no tenía poder sobre Jesús mismo. Por eso es que Dios lo levantó de los muertos, el Padre. Pero también vemos en Romanos, capítulo 8, versículo 11, el apóstol Pablo dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjense, el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? El Padre, que levantó de los muertos a Jesús, ¿ya? Vive en ustedes, o sea, en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces aquí claramente nos dice de que el Espíritu Santo levantó también a Jesús de entre los muertos y en el futuro también lo hará con aquellos que mueran y que sean resucitados. Serán resucitados por el Espíritu de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, dice, hablando también de Jesús, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Ya? Entonces aquí Pedro también dice de que es el Espíritu Santo quien vivificó a Jesús, levantó a Jesús de la muerte. Pero también podríamos decir entonces solamente el Padre y el Espíritu Santo resucitaron a Jesús. Jesús estaba inactivo, en forma pasiva, porque Él fue el resucitado. Pero miren lo que dice Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Fíjense entonces que Jesús dice de que Él tiene poder de dar su vida y de volverla a tomar y que nadie se la quita. Así que el Hijo también participó en la resurrección. Los tres, fíjense, los tres actúan pero en perspectivas distintas. Los tres son Dios, pero los tres trabajan en forma diferente, pero cumpliendo un mismo fin, llevando un mismo objetivo y propósito. Y así que Jesús también participó entonces en la resurrección. Y les dejo, voy a terminar con estas preguntas, se las dejo, a ver qué tal. Son preguntas más que nada para reflexionar. ¿A quién debo adorar o cantar? ¿Al Padre? ¿Al Espíritu Santo? ¿O solo a Jesús? La mayoría de las alabanzas, las letras de las alabanzas hablan de Jesús. Pocas hablan del Espíritu Santo. Pocas hablan del Padre. ¿Pero a quién debemos adorar? ¿A los tres? ¿O solo a uno de los tres? ¿Y cuál sería? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? ¿O a Jesús? Esta otra pregunta es, ¿a quién debo orar? ¿Al Padre? ¿Al Hijo o al Espíritu Santo? ¿A quién? ¿A quién debo dirigir mi oración?
mis peticiones? ¿A quién? Y tercera pregunta, ¿quién intercede por mí? ¿El Hijo o el Espíritu Santo? ¿O los dos? Porque si vemos algunos versículos en el Nuevo Testamento, nos dice, yo creo que usted inmediatamente va a decir que Jesús es nuestro intercesor, es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote. Pero también por ahí el apóstol Pablo dice de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es nuestro intercesor entonces? ¿Jesús, el Hijo o el Espíritu Santo? No son preguntas para reflexionar, para pensar, para que usted se dé cuenta de que a veces cometemos errores. Yo encuentro de que cuando dicen de que cuando comenzamos un servicio, un culto, y lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo, yo sé que esto es por costumbre, pero hay gente que cuando coordina, yo sé que me he dado cuenta, ellos dicen vamos a empezar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo sé que muchos como que inmediatamente se escandalizan o se incomodan, porque nuestra costumbre es en el nombre de Jesús, no en el nombre de la Trinidad. Pero la Trinidad se usará solamente para el bautismo. ¿Solamente para bautizar se utiliza el nombre de la Trinidad? ¿Por qué para dar comienzo a un servicio no lo podemos hacer? Porque Jesús dijo de que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio. Por eso entonces debemos empezar el culto en el nombre de Jesús. Pero Jesús ahí estaba hablando no en un culto de adoración. Si usted va al contexto, Jesús estaba hablando en un momento de disciplina. Cuando yo voy a poner disciplina, lo tengo que hacer en el nombre de Jesús. Porque lo que ato en la tierra será atado en el cielo, y lo que desato en la tierra será desatado en los cielos. Pero no se refiere a cualquier momento de adoración. O cuando oramos, que tenemos que terminar la oración en el nombre de Jesús. Y algunos cuando oran lo terminan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto iría en la segunda pregunta. ¿Por qué? Bueno, Jesús dice, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre les será concedido. Y quizás por eso tomamos el nombre de Jesús. Pero decir en el nombre de Jesús significa decir bajo la voluntad de Jesús. Hay gente que lo toma como una fórmula mágica. Si yo termino la oración en el nombre de Jesús, eso se va a conceder. Si no la termino en el nombre de Jesús, no la voy a tener. No es así. Hacerlo en el nombre de Jesús significa que yo estoy recurriendo a que sea la voluntad de Jesús. Si no es la voluntad de Jesús, no la voy a recibir. Pero ¿puedo hacerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Si al final estoy orando a Dios. ¿Pero a cuál de los 3? Dejo, como dijo un hermano de la iglesia, ahí se las dejo, para que la piensen, la reflexionen. Y a veces pensamos que estamos cometiendo una herejía. Aquí esto no es una herejía, pero a veces cometemos cierto error. Las herejías son las que ya dije anteriormente: el modalismo, el arrianismo, el triteísmo. Esas son herejías. Estos son errores doctrinales que a veces cometemos simplemente por ignorar la palabra. Pero no es grave. No voy a perder la salvación por esto. Pero es importante que lo meditemos. Amén. Bien, hasta aquí sería entonces. Para mi Señor sea toda honra y toda gloria. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.